Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la farándula se mezcla con la pasión y las noticias vuelan más rápido que el águila en Capadocia. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una noticia que ha estado haciendo temblar las redes sociales, una confirmación que muchísimos de ustedes, han estado esperando con ansias. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sabemos que han estado ahí, siguiéndolos desde el principio, desde que Can Yaman intentó hacerles sombra, desde las primeras miradas cómplices en el set de Senkalkam, desde aquellos rumores que nos mantenían despiertos por la noche. Los hemos visto amarse, los hemos visto distanciarse, y hemos sufrido con cada uno de sus altibajos. Pero hoy, mis amigos, la espera ha terminado. Hoy vamos a desentrañar los hilos de este reencuentro, analizaremos cada detalle y, por supuesto, especularemos un poco sobre el futuro. Así que acomódense, preparen sus palomitas y no se despeguen de la pantalla porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta que todos se están haciendo es, ¿realmente están juntos de nuevo? Y la respuesta, amigos míos, es, bueno, no es tan sencilla. Vamos a repasar los hechos. Primero tenemos las fotos. Sí, esas fotos que han inundado Instagram, Twitter y hasta TikTok. Kerem y Hande han sido vistos juntos, no en una alfombra roja ni en un evento público, sino en lugares mucho más íntimos, un café en Estambul, un paseo por el Bósforo, incluso, según algunos testigos, compartiendo una cena romántica a la luz de las velas. Ok, antes de que empiecen a sonar las campanas de boda, quiero ser cautelosa. Sabemos que ambos son personas muy públicas y que a veces las coincidencias ocurren. Pero, ¿tantas coincidencias? Profundicemos un poco más en estas coincidencias. No hablamos de un simple cruce de caminos casual en una tienda de comestibles. Las fotos que han estado circulando no son de mala calidad, tomadas a la distancia. Algunas de ellas, aunque aparentemente capturadas de manera espontánea, tienen una calidad sorprendente, lo que sugiere que alguien está muy interesado en documentar cada uno de sus encuentros. Y por supuesto, la ubicación. No se trata de cualquier café. Se trata de un lugar conocido por su ambiente romántico y discreto, un refugio para las parejas que buscan privacidad. El paseo por el Bósforo, dicen, fue al atardecer, con una brisa suave y las luces de la ciudad reflejándose en el agua. ¿Necesitamos pintarles la imagen? Esto huele a romance a kilómetros. Luego tenemos las fuentes. Esos contactos que tenemos infiltrados en la industria del espectáculo turco, esos pajaritos que nos susurran al oído los secretos mejor guardados. Y lo que nos dicen es que efectivamente Kerem y Hande han estado pasando mucho tiempo juntos últimamente. No solo eso, sino que se les ve muy felices, relajados y, digamos, más que amistosos. Una de nuestras fuentes incluso nos comentó que los vio tomados de la mano en un restaurante en Tomados de la Mano. Si eso no es una señal de que algo está pasando, entonces no sé qué lo sea. Y no es solo la mano, hay más detalles jugosos. Según otra de nuestras fuentes, una empleada del restaurante donde fueron vistos, Kerem y Hande estuvieron hablando muy cerca, con miradas intensas y sonrisas cómplices. La fuente incluso afirma haber escuchado fragmentos de su conversación, en la que ambos recordaban momentos especiales que vivieron juntos durante la grabación de Senkalkam. Al parecer, la nostalgia está jugando un papel importante en este reencuentro. Y no olvidemos el contacto físico. No solo la mano, sino también abrazos, roces accidentales y una química que, según los testigos, era palpable. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque también hay que tener en cuenta el contexto. Recordemos que ambos han tenido relaciones sentimentales desde su ruptura. Hande con KANYLDRM y Kerem, bueno, con varias personas que no llegaron a formalizar nada serio. Podríamos decir que ambos han estado buscando, explorando, tratando de encontrar lo que una vez tuvieron. Y quizás, solo quizás, se han dado cuenta de que lo que tenían era único e irrepetible. Analicemos esas relaciones post-ruptura. Hande con Kaan parecía estar buscando estabilidad, una relación más madura y menos mediática. Sin embargo, la chispa que la unía a Kerem, esa energía desbordante y esa conexión innegable, parecían faltar. En cuanto a Kerem, sus relaciones fueron más fugaces, como si estuviera buscando un reemplazo, algo que le recordara lo que perdió con Hande.
Algunos dicen que incluso llegó a salir con actrices que tenían un cierto parecido con ella, quizás de manera inconsciente. Al final, ninguna de estas relaciones prosperó, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿estaba su corazón realmente en otra parte? Además, hay que considerar el factor fans. La legión de seguidores de Kerem y Ande es inmensa, y han estado clamando por este reencuentro desde el primer día. Han creado hashtags, han organizado campañas, han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. ¿Podría ser que la presión de los fans haya influido en su decisión? Es posible. Sabemos que los artistas son sensibles a la opinión pública y que, a veces, toman decisiones basadas en lo que creen que sus fans quieren. No subestimemos el poder de los Hanke, como se hacen llamar los fans de Kerem y Ande. Han sido incansables en su apoyo, analizando cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas y mensajes ocultos. Han creado fanfics, fanarts y vídeos musicales que celebran su amor. Su pasión y dedicación son admirables, y no es descabellado pensar que Kerem y Ande, conscientes de este fervor, hayan sentido una responsabilidad hacia sus fans. Quizás su reencuentro sea, en parte, un gesto de agradecimiento hacia aquellos que nunca dejaron de creer en su amor. Ahora bien, no todo es color de rosa. También hay obstáculos que podrían impedir que esta reconciliación se consolide. En primer lugar, está su apretada agenda. Ambos son actores muy solicitados y tienen proyectos en diferentes países. La distancia podría ser un problema, como lo fue en el pasado. En segundo lugar, está el tema de la confianza. Después de una ruptura, siempre es difícil volver a confiar plenamente en la otra persona. Hay heridas que sanan lentamente y fantasmas que pueden resurgir en cualquier momento. Y en tercer lugar, está la prensa. Los paparazzi turcos son implacables y no les darán respiro. Cada uno de sus movimientos será analizado, cada uno de sus gestos será interpretado. ¿Podrán soportar esa presión constante? La agenda es, sin duda, un desafío importante. Kerem ha estado viajando constantemente entre Turquía y Estados Unidos, trabajando en nuevos proyectos y explorando oportunidades en Hollywood. Ande, por su parte, está consolidando su carrera en Turquía, con papeles protagónicos en series y películas de gran éxito. La distancia física podría ser un obstáculo, pero también una oportunidad para fortalecer su relación, demostrando que pueden superar los desafíos. En cuanto a la confianza, ambos han admitido en entrevistas que la ruptura fue dolorosa y que les tomó tiempo sanar. Reconstruir la confianza requerirá paciencia, comunicación y, sobre todo, un compromiso genuino de ambos. Y la prensa, bueno, ya sabemos cómo son. Los paparazzi están al acecho, listos para capturar cada uno de sus movimientos y alimentar los rumores. Tendrán que ser muy cuidadosos y proteger su privacidad si quieren que esta reconciliación funcione. Pero a pesar de todos estos desafíos, yo creo que hay esperanza. Creo que el amor que se tienen es más fuerte que cualquier obstáculo. Creo que se merecen una segunda oportunidad. Y creo sobre todo que los fans se lo merecen. Después de todo, ellos han sido los que han mantenido viva la llama de la esperanza durante todo este tiempo. ¿Qué hace que este amor sea tan especial? ¿Por qué seguimos creyendo en ellos? Quizás sea la autenticidad que mostraron en Senkalkam, la química innegable que traspasaba la pantalla. Quizás sea la vulnerabilidad que han compartido en entrevistas, hablando abiertamente sobre sus errores y sus esperanzas. O quizás sea simplemente el deseo de creer en un final feliz, en la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem y Ande han capturado nuestros corazones y nos han hecho creer en el poder del amor. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? Yo creo que lo más probable es que veamos una confirmación oficial en las próximas semanas. Quizás una foto juntos en Instagram, quizás una declaración a la prensa. O quizás simplemente sigan jugando al despiste, dejándonos migajas de pan para que sigamos especulando. En cualquier caso, les prometo que los mantendré informados de todo lo que suceda. Personalmente me inclino por una confirmación sutil, quizás una foto en Instagram con un pie de foto ambiguo que deje espacio a la interpretación. O quizás una aparición sorpresa en un evento benéfico, donde se les vea compartiendo miradas cómplices y gestos cariñosos. Lo que sí creo es que no harán una declaración pública oficial, al menos no por ahora. Querrán proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Pero como dije antes, estén atentos a este canal.
Seremos los primeros en informarles de cualquier novedad. Pero mientras tanto, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande están realmente juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos casados y con hijos? ¿O creen que esta reconciliación es solo un espejismo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras noticias. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes, mis queridos fanáticos. ¿Creen que esta reconciliación es genuina o solo un intento de generar publicidad? ¿Qué consejo les darían a Kerem y Hande si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? ¿Qué obstáculos creen que enfrentarán en el futuro? Compartan sus ideas y opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. En resumen, hoy hemos analizado las pruebas, las fuentes y el contexto del posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto que hay motivos para la esperanza, pero también obstáculos que podrían impedir que esta reconciliación se consolide. Al final, solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a estos dos tortolitos. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura: Kerem y Hande han dejado una marca imborrable en nuestros corazones. Su historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, nos ha cautivado y nos ha hecho creer en el poder del destino. Y aunque el futuro sea incierto, seguiremos apoyándolos y deseándoles lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del chisme y el romance turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y recuerden, no se tomen nada de esto demasiado en serio. Al final, solo estamos especulando y divirtiéndonos un poco. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no creer en el amor, así que sigan soñando, sigan amando y sigan sintonizando este canal para obtener las últimas noticias y chismes de sus celebridades turcas favoritas. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y si quieren seguir recibiendo noticias exclusivas sobre Kerem y Hande, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es el mejor ingrediente para una vida interesante.